Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. También en el libro de Santiago, capítulo 3, a partir del versículo 4 dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Yo sé que estos versículos parecen como muy fuertes, y a mí me parece que a veces le huimos un poco a esos versículos o esos pasajes de la Biblia, pero lo cierto es que son parte de la palabra de Dios y estamos llamados a entenderlo. Y en mi experiencia a veces es un poco pedirle al Espíritu Santo que podamos entender mejor qué nos quiere decir la Biblia cuando hace afirmaciones como esta, acerca de que, por ejemplo, la lengua es un fuego y ella misma es inflamada por el infierno. Desde el principio de los tiempos, desde la creación, Dios usó la palabra para crear, para declarar y para llamar vida sobre las cosas. Pero también vemos a través de la Biblia cómo la palabra tiene un poder particularmente fuerte y definitorio de situaciones, tanto si es una maldición o una bendición sobre las cosas. Y a lo largo de su palabra, como acabamos de ver, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar referencias a cómo nosotros tenemos una responsabilidad acerca de lo que decimos con nuestra boca. Y no es solamente una responsabilidad, sino que es una realidad espiritual. Cuando Proverbios está hablando acerca de que nuestra lengua tiene poder sobre la vida o la muerte, está diciéndonos que lo que tú y yo decimos diariamente, negativo o positivo, va a determinar una realidad y va a llamar una realidad espiritual a nuestro ambiente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando estamos en un ambiente de personas positivas, de personas que hablan de la verdad de Dios, de personas que declaran lo que es verdad y declaran que Dios es bueno y declaran los milagros de Dios, uno puede sentir eso en el ambiente, y eso no es solamente un ambiente de positividad, eso es un reino espiritual que se está llamando sobre nuestros espacios. Y pasa lo mismo cuando uno está todo el tiempo quejándose, lamentándose, victimizándose. Eso atrae una realidad espiritual negativa, y nosotros tenemos que hacernos más y más conscientes de eso, porque es lo que puede determinar en mucho cómo vivimos nuestra vida y cómo experimentamos o no el reino de Dios en nuestra vida cotidiana. Pero ustedes se imaginan qué pasaría si nosotros decidiéramos usar nuestras palabras, lo que declaramos, para declarar y recordar la verdad de Dios sobre nuestras realidades. En el versículo 5 dice: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y está hablando de todo lo que puede desencadenar las palabras que decimos. Entonces, si bien aquí está en un contexto negativo, yo me pregunto, ¿cuánta realidad del reino de Dios puede desencadenar el que nosotros hablemos verdad? El que nosotros hablemos de todo lo que puede hacer Dios sobre una situación. En que si estamos en ambientes donde de repente hay injusticia, donde hay muerte, donde hay iniquidad, nosotros entremos a esos lugares y declaremos verdad de Dios. Yo sé que suena como un poco idealista quizá, y tú puedes pensar de repente en la realidad de tu país, o puedes pensar en la realidad de tu familia o de tu trabajo, y puedes decir, bueno, es un poco inverosímil que yo vaya a llegar a hablar de pajaritos y mariposas, pero realmente la Biblia está diciéndonos que esa es la manera de atraer la realidad del reino de Dios a nuestras realidades. En este momento hay muchos países que atraviesan por situaciones de injusticia, de hambre, de necesidad, y yo a veces pienso, yo estoy en un país tremendamente convulsionado, y más allá de lo que podemos hacer cada quien individualmente para subsanar esa realidad, en cuanto a lo que yo hago como cristiana, también me pregunto, bueno, si yo me sigo quejando de la realidad, si yo sigo criticando, si yo sigo solo meditando una y otra vez en todo lo que está mal, que no me malentiendan, es importante porque también eso nos lleva a clamarle a Dios por justicia y nos lleva también a tomar acciones concretas más allá de la oración. Pero lo que quiero decir es que si yo
invierto mi tiempo y con mi boca y con mi lengua declaro muerte, declaro que la situación se prolonga, declaro que una y otra vez las injusticias se siguen repitiendo y me ahogo en esa realidad, yo estoy llamando a un reino espiritual que atrae eso. Apocalipsis 19:20 dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú declaras, sí, está pasando esto, pero Dios puede cambiar esta situación, pero Dios hará justicia, pero Dios traerá sanidad, pero Dios cambiará esta situación, pero Dios nos va a demostrar cómo Él es quien dice que es. Eso es lo que da testimonio de Jesús sobre las situaciones y eso atrae a un reino espiritual. Yo sé que ahorita en el mundo hay demasiadas corrientes como de amor y paz, de positividad, ser positivo, pero aquí no estamos hablando de ser positivos para que las cosas salgan bien. Aquí estamos hablando de una realidad espiritual de la que Dios nos habla a lo largo de toda su palabra y nos dice: si tú llamas a las cosas como si fueran, tú vas a ver esa realidad. Porque, ¿qué es la profecía? La profecía es una declaración de lo que Dios va a hacer y que estamos creyéndolo por fe. No se trata de mentir, no se trata de hacernos oídos sordos y hacernos ciegos ante las cosas que están frente a nuestros ojos. Es más, la manera en la que yo veo justamente lo contrario es: yo veo una realidad, reconozco un problema, reconozco algo grave que está frente a mis ojos. Esto que está pasando es muy horrible, pero yo creo que Dios es bueno y hace cosas buenas por consecuencia. Y yo creo, Dios, incluso porque he escuchado el testimonio de otros, he escuchado o he visto cosas que Dios ha hecho en situaciones similares, que tú vas a hacer algo. Por eso yo declaro tu justicia, por eso yo declaro tu paz, por eso yo declaro tu revelación, yo declaro que tu reino viene a este país, a esta ciudad, a esta familia, a esta situación. No subestimemos el poder de nuestras palabras, ni siquiera juguemos con eso. Cuando yo me quejo, cuando yo critico, y yo les puedo confesar que yo lucho mucho con eso, porque en mi caso yo tengo una naturaleza muy crítica de ver las cosas y a veces me doy cuenta que estoy sumida en una realidad de crítica que atrae un mundo espiritual negativo y siento el ambiente pesado y yo estoy creando ese ambiente pesado porque yo misma estoy decidiendo no declarar vida, sino declarar muerte. Entonces, ante esa situación que está viviendo tu país, tu ciudad, tu entorno, tu familia o tú mismo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a declarar vida o vas a declarar muerte? Dios nos está dando esa autoridad, nos está diciendo: tú estás en un mundo donde las cosas funcionan de tal manera que lo que tú digas va a tener un peso. Entonces decide de alguna manera de qué lado quieres estar, si del lado de la vida o del lado de la muerte. La próxima vez que tú estés ante una situación difícil, compleja, injusta, inaguantable, antes de empezar a pronunciar palabras de mal y quedarte una y otra vez solo recordando lo mal que está la situación o lo peor que se está poniendo, detente y pregúntale: Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué palabras de verdad y de realidad del reino de Dios puedo declarar sobre esta situación? Que al hacer eso vamos a poder comprobar que la realidad del reino de Dios es verdad y que puede ser atraída con lo que decimos con nuestras palabras.